Reciban un saludo desde acá, un abrazo para cada uno. Para aquellos que nos están viendo también, que tuvieron que quedarse en casa y lo están viendo a través de las redes también, para ustedes. De todas maneras, estamos unidos en espíritu. Nuestro Dios no tiene distancias, ¿verdad? Nuestro Dios es un eterno presente. Entonces, Él está aquí con nosotros y Él está en el otro lado del mundo también con los creyentes y está ahí reunido. Entonces, no hay problema, eso es lo bueno. Pero siempre hay una bendición el podernos reunir. Saludamos a los que están siguiendo, a Colombia, que ahora nos está siguiendo nuestra familia en Colombia. Bienvenidos a Amistad Live. Colombia, reciban un abrazo. No, me creo que allá es una hora más, ¿verdad? Creo que es una hora más, pero estamos juntos. Ernesto y Nelly, les mando un abrazo muy grande y a todo el equipo allá. Y sé que lo van a estar viendo en otras partes. Bien, pues hoy continuamos. Hoy de hecho encendemos la tercera vela de Adviento y lo hacemos obviamente virtualmente, ¿verdad? Pero esa es la tercera semana de Adviento. Y recuerden que el Adviento significa venida y es una celebración en la tradición de la iglesia desde hace muchos siglos para prepararse para la venida del Señor. ¿Y cuál era la venida del Señor? Bueno, obviamente la Navidad, pensando en la llegada de Cristo, pero también tenía la finalidad de preparar el corazón para la venida de Cristo cuando Él volviera a venir y estar preparados. Entonces, creo que es una linda manera de prepararnos y como he dicho ya varias veces, quizás tratar de hacer a un lado todos estos conceptos nada más de la Navidad que tienen que ver con la comercialización de las cosas y celebraciones que, bueno, quizás este año se van a reducir debido a la pandemia que estamos sufriendo. Sin embargo, y bueno, por cierto, entre paréntesis, creo que sí tenemos que ser cuidadosos, prudentes. Dios nos cuida, estamos ateniéndonos a las reglas, por eso tenemos una cantidad limitada de personas que pueden entrar de acuerdo a las reglas que nos ha impuesto el gobierno. Pero bueno, yo entiendo que también hay una precaución, ¿verdad? Que tenemos que ser precavidos y sean precavidos también ustedes en sus celebraciones. Hoy, al encender esta vela, recordamos todo aquello que nuestro Señor representa para nosotros. En las semanas anteriores hemos estado leyendo un pasaje de Isaías, en Isaías capítulo 9. Hemos hablado de Jesús. Primero es descrito ahí, le dan varios atributos, características. La primera de ellas era admirable consejero o consejero admirable. La primera característica que iba a tener este niño. Recuerden que Israel estaba esperando la llegada de su Mesías y Dios les da esta promesa de que había de nacer un niño y que ese niño tendría estas características. Ese niño evidentemente es Jesús. Entonces la promesa es hermosa y le dice varias cosas. Primero le dice, este niño va a ser el consejero admirable, o sea, tremendo, ¿no? Él los va a guiar, Él los va a pastorear. Nunca van a estar solos, siempre van a poder conocer el camino correcto porque Él va a ser su consejero. Y además, créanme, es un consejero maravilloso, dice. Lo segundo que vimos la semana pasada es que también otros nombres dice Dios poderoso, que ahí ya está implícito otras cosas, ¿verdad? Está implícita la deidad de Cristo. Está diciendo, este niño también es Dios. Dice, sí, es un Dios no solamente un Dios como los paganos lo tienen. Este es el Dios de dioses, ¿no? Este es Dios fuerte. Y van a tener toda la protección que necesitan si están en manos de un Dios poderoso, de un Dios fuerte. Todo el poder y la presencia de Dios va a estar con ustedes. Es que imagínense, nosotros celebramos la Navidad y a veces celebramos
no es que esté mal, pero a veces le damos importancia a cosas muy banales, ¿no? O sea, qué regalos vamos a regalar o qué vamos a comer y dónde vamos a ir y vamos a hacer todo eso. Y está bien, porque también eso es parte de la vida, eso es suave. Pero es más, cuando se estableció la cuestión de celebrar esta cuestión del Adviento, era precisamente por la importancia que tenían. ¿Sabían que tiempo de Adviento era un tiempo de ayuno? Que este tiempo, todo este mes era un mes de ayuno para recibir a Jesús, espiritualmente estar preparados para lo que implicaba recibir a Jesús. Y luego eran 12 días de Navidad. La Navidad no era, miren, la verdad es que por la cuestión en realidad de la comercialización, claro, hoy en día quisieran prolongarlo, ¿verdad? Pero hace muchos siglos también fue una cuestión de los patrones que decían: es que no le puedo dar 12 días a los empleados. Por eso acortaron, pero eran 12 días de Navidad. La gente tenía libre después, o sea, la Epifanía, o sea, llegaba Cristo y era celebración. Habían ayunado durante todo el mes y después celebraban la llegada de Cristo durante 12 días. Era tremendo. Algunos dicen amén, yo le entro a eso, ¿no? 12 días de celebración. Pero ahora lo hacemos desde antes y así después, en fin. No estoy en contra de la celebración. Yo creo que Dios nos ha dado la capacidad también de divertirnos y de disfrutar en familia y con amigos, pero no perder de vista por qué hacemos lo que hacemos. Si no, se convierte en un aspecto religioso y, en el peor de los casos, como dije, en algo simplemente comercial que no edifica en nada. Pero nosotros estamos aquí porque nos queremos edificar en Cristo, porque queremos aprender. Entonces veíamos que estas características, ¿no? Admirable consejero, Dios fuerte. Hoy vamos a la tercera. La tercera característica que iba a tener este bebé es de ser Padre eterno. Padre eterno. Y esto realmente era también muy relevante. Ya de por sí para Israel pensar en el Mesías como Dios mismo ya era bastante, ¿no? Pero ahora el concepto de padre, y aunque a ellos les gustaba tener en su mente esta idea de que Dios era como un padre, la realidad es que no era una idea muy difundida ni muy promovida. Dios era Dios. Otra cosa es tener un padre. ¿Por qué creen que Jesús, cuando le enseñaba, cuando andaba aquí caminando en la tierra, les decía: yo soy el camino al Padre? El camino al Padre. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y dice: yo soy ese camino hacia el Padre. Y enfatizaba eso, porque este era un concepto revolucionario. Pero ya 700 años antes, ya Dios les había dado la promesa. Dice: este niño, ¿saben quién es? Es un Padre eterno. Será su Padre eterno. Ahora, yo sé que el concepto de padre tiene diferentes emociones, genera diferentes sentimientos en todos nosotros. Depende de cómo nos haya ido en la vida, ¿no es cierto? Los padres, para muchos, y ojalá que eso fuera la verdad para todo el mundo, son una fuente de fortaleza, una fuente de consuelo, de amor, una fuente de sabiduría en muchos casos. Y en el mejor de los casos, un padre fue un ejemplo de lo que es la vida en Cristo, modelando a Jesús en el hogar. Sin embargo, sé que la palabra padre para muchos es también una palabra que les recuerda dolor. Y esa es la realidad, por eso lo menciono, porque sé que es una realidad para muchos. Porque quizás tuviste un padre abusivo. Y quizás eso ha influido en tu concepción de quién es Dios. Y cuando tú escuchas Padre Eterno y escuchas la palabra Padre, es difícil relacionarte con Él. Porque tal vez tu padre te lastimó. Tal vez en lugar de imaginarte un padre amoroso, te imaginas a un padre como, no sé, como Zeus, ¿no? Sentado en su nube con su relámpago, ¿no? Listos para: te portaste mal, y aventarnos
y hacernos pedazos. Porque tal vez así lo vivimos en nuestra casa. Ahora, quizás en otros fue un poco más neutral, pero no por eso menos doloroso. Tal vez había un padre en casa, pero tal vez una personalidad débil. Y débil quiere decir que no influía en el hogar. Tal vez mamá era la que tomaba las decisiones y hacía muchas cosas. Papá era lindo, pero no me mostró la fortaleza que yo necesitaba. O tal vez estaba ausente, con el muchos casos de nosotros. Tales padres que trabajaban mucho y que decían, los amo, por eso estoy trabajando tanto, porque los amo tanto a ustedes, que por eso no estoy. Pero uno, ¿cómo entiende eso? Uno, ¿cómo puede realmente, y especialmente si eres un niño, cómo puedes entender que tu papá te ama tanto, por eso no está? ¿Cómo racionalizas que es dinero lo que necesita él traer? Y tú dices, sí, pero no estoy en contra del dinero, pero yo te necesito a ti. ¿Y cuántos vienen de hogares así? Y espero que también esto sirva así un poquito, porque tal vez puede ser que estés formando un hogar así. ¿Y dónde estás? ¿Qué concepto de padre van a tener tus hijos? Tal vez tuviste una mamá luchona, ¿no? Como hay tantas y tantas, y hoy abundan tantas, que han tenido que sacar adelante la familia y han trabajado, y el padre simplemente brilló por su ausencia. Tal vez así sea. Pero ¿sabes qué significa la Navidad? Y debemos de aprender que a través de Jesús vino a nuestras vidas un Padre eterno. Un Padre eterno. Y tenemos que aprender a ver a un Padre como realmente es nuestro Padre. No estoy para juzgar a los padres y la tarea de los padres. Lo que ha sucedido, ha sucedido. Pero hoy tenemos a nuestro alcance algo maravilloso que puede no solamente sanar nuestros corazones, sino enseñarnos a vivir de una manera muy diferente. Vamos a leer Isaías 9 otra vez. Nada más vamos a leer unos cuantos versos. Vamos a leer el verso 1 y después nos brincamos a los versos 6 y 7. ¿Les parece? Isaías capítulo 9, verso 1 dice: a pesar de todo, no habrá más penumbra para la que estuvo angustiada. En el pasado Dios humilló a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pero en el futuro honrará a Galilea, tierra de paganos, en el camino del mar, al otro lado del Jordán. Ya hablamos de eso en las semanas pasadas. Los asirios invadiendo, pero hoy vamos a ver que no solamente fueron los asirios, fueron muchos las naciones y las tribus que atacaron a Israel. Y luego dice el verso 6, pero viene la promesa de Dios. Dice: porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo. La soberanía reposará sobre sus hombros y se les darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Y se extenderá su soberanía y su paz y no tendrá fin. Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino, para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud, desde ahora y para siempre. Y esto lo llevará a cabo el celo del Señor Todopoderoso. Como dije, este mensaje quizás sea más difícil para algunos de digerir, algunos más que otros. Yo les puedo decir por experiencia que yo pasé por eso a lo largo de, sobre todo, mis primeros años en Cristo. No fue tan fácil. La idea de un padre sí me evocaba emociones negativas, emociones mezcladas. He aprendido a darle gracias a Dios por lo que tuve. Y le doy gracias a Dios por mi padre adoptivo. Él me dio lo que él sabía dar. Tal vez nada más era dinero, pero por lo menos sostén. Gracias a Dios por su vida. Pero mi padre biológico no. A él nunca lo conocí. En realidad, las últimas palabras que yo recuerdo, aunque lo llegué a ver una vez más en mi vida, ya como a los 18 años de edad, pero las últimas palabras que vi, o más bien que pude decir, fue: no te vayas.
Solo recuerdo eso. Solo recuerdo los 3 años de edad, haberlo visto, y todavía tengo la imagen de esa puerta donde él estaba a punto de irse y donde de repente comprendí que nada más había visitado brevemente y que se iba a ir. Y recuerdo haberle dicho: papá, no te vayas, ya no te vayas. Lo último que recuerdo. Y se fue y nunca lo volví a ver. Y era muy difícil para mí, cuando conocí a Cristo, pensar en un padre que iba a quedarse conmigo. Muy difícil. Por eso yo sé lo que es que te marca la vida un padre. Y te lo marca para bien o a veces para mal. Pero insisto, en Cristo Jesús tenemos una respuesta hermosa. Déjenme darles un poquito de contexto histórico, un poco diferente de lo que hemos hablado otras semanas. Cuando vemos las profecías de Isaías, tenemos que tomar en consideración la cuestión a quién se está dirigiendo geográficamente. Lo que llamamos Israel, tenemos que comprender que eran 2 reinos. Que en este momento, cuando Isaías está profetizando, eran 2 reinos. David había logrado consolidar las 12 tribus y él era el rey de las 12 tribus de Israel. A su muerte, Salomón hereda este reino, lo extiende, pero también Salomón, a pesar de toda la bendición que recibió de Dios, también se apartó, dice, de los caminos de Dios. Y a la muerte de Salomón, el reino se dividió. Un oficial de la corte que se llamaba Roboán fue nombrado rey por 10 de las tribus. 10 de las tribus del norte, digamos, geográficamente, es nombrado como rey. Y un hijo de Salomón que se llamaba Roboán es nombrado rey en la parte sur, que comprendía nada más 2 de las tribus, que era Judá y Benjamín. Entonces ya había 2 reinos: el reino de Judá y el reino de Israel. Isaías está profetizándole al reino norte, al reino de Israel, aunque esta promesa llegaría para todos. A ellos les está diciendo que a pesar de la situación que están viviendo, Dios va a traer bendición a sus vidas. Pero hay algo importante, porque creo que esto también, en esto se parece mucho a la situación que estamos viviendo y que a veces no lo pensamos. No solamente fueron invadidos por los asirios, que finalmente trajo la destrucción última de todo lo que era el reino norte. Durante más de 100 años, Israel, y claro, hay que reconocer que prácticamente todos los reyes de Israel se volvieron a los ídolos, y algunos de una manera tremenda. Alguno que otro dio chispazos de querer adorar a Dios públicamente, pero en su vida privada seguían siendo paganos. Y recuerden que Dios dijo: si ustedes quieren ir tras otros dioses, yo los dejo. Y eso fue lo que pasó, los dejó. Recuerden que el peor juicio que puede venir sobre nuestras vidas es que Dios nos deje hacer lo que se nos da la gana, Es mejor que Dios nos ataje a tiempo, a decir, de repente, pues no ha pasado nada, síguele, a ver qué pasa. No sigas. Es una expresión. Pero lo que les quería decir es que pensaba yo sobre el reino norte después de 100 años de guerras. ¿Quiénes salían a la guerra? ¿Los hombres o las mujeres? Digo, no estoy en contra de las mujeres, nada más simplemente es un hecho histórico. Los ejércitos estaban compuestos por hombres. ¿Quiénes morían en las guerras? Imagínense 100 años de guerras. ¿Cuántos hogares había en Israel sin padre? Y luego que no tenían pocos hijos. Entonces imagínense la cantidad de familias que ya había en el reino norte que no tenían papá. ¿Les parece familiar eso?
¿Dónde he visto eso? ¿Dónde lo he visto? Es que hoy vivimos en esas condiciones. Tal vez es otro tipo de guerra. Pero ¿cuántos hogares en esta nación no tienen un padre? Los hijos no saben lo que es tener un padre. Y aquí vemos una situación similar y de repente tuve esa revelación. Por eso es que Dios les tuvo que decir Padre eterno. Porque si algo adolecía Israel, era de la imagen de padre. Crecía una generación que no tenía idea de lo que era un verdadero padre. Y además metidos en el paganismo, en lugar de adorar al Dios verdadero, adorando los ídolos. ¿Se imagina? Y estos reyes no siguiendo a Dios. Vaya, las imágenes de autoridad que tenían estaban mal. Si las mamás hubieran querido decirle a sus hijos, pues mira, tal vez no tienes un padre, pero sigue el ejemplo ¿de quién? De un político, de un atleta, de un artista. Yo no estoy diciendo que todos son malos, hay muy buenos testimonios, pero son los menos. Qué difícil es hoy encontrar un héroe, ¿no? Es más, los que nuestros hijos muchas veces llaman héroes son antihéroes ya. Es más, hasta las mismas programas y las películas y todo eso ahora promueven a los antihéroes. Ya no son los que están a favor de la justicia y todo lo más. No, ahora son una mezcla de maldad con bien y están bien locos. Y estos son los que nuestros hijos admiran. Pues es que no tienen de otro. Espero que te tengan a ti, que te puedan admirar a ti, que puedan seguir tu modelo. No había un liderazgo espiritual. Israel vivía algo muy parecido a lo que estamos viviendo hoy en día. Y digo liderazgo espiritual porque lo mismo pasa en el mundo ahorita. ¿Dónde está el liderazgo espiritual? Y no me refiero a la religión. No me refiero a la religión. Me refiero a hombres y mujeres en todos los campos de la vida que defienden lo que es correcto, lo que es justo, lo que es verdadero. ¿Dónde están? Entonces ellos estaban viviendo las consecuencias de su rebelión. Y por eso habían visto nación tras nación venir en contra de ellos. Y lo que había era un caos. Un caos. Ya cuando Asiria invadió y se llevó a todo el mundo, pues también quiero que se imaginen esto. Muchos de estos chamacos crecieron en hogares donde la mamá era como la esclava sexual del dueño de la casa, porque se los llevaban como esclavos. Algo parecido a lo que sucedió aquí en la conquista, ¿no? Donde de repente las mujeres indígenas se iban a las casas de los patrones y ahí eran usadas por los patrones y nacían hijos que no tenían los derechos del patrón, no tenían la imagen de un buen padre. ¿Y cuál es su imagen? Eso es lo que estaban viviendo. Ahora, es una crisis. Y tal vez no es ese exactamente el tema del día de hoy, pero ¿sabes qué? Estamos en una crisis, familia. Una crisis fuerte y tenemos que levantarnos y levantar la voz y defender lo que es correcto. Y correcto me refiero a aquello que hace el bien a la mayoría. Yo entiendo que hay cosas que benefician a unos cuantos. Y yo hasta podría decir, bueno, cada quien lo suyo, respeto. Pero tenemos que ver lo que beneficia a la mayoría. Y yo quisiera encontrar a alguien, bueno, no, sí hay, pero que tuviera el descaro de decir una nación sin padres está mejor que una nación con padres. Vaya, hasta los más tenaces antagonistas de los valores cristianos reconocen que finalmente una familia, una buena familia, es una bendición. ¿Dónde? Si ahora nos
nos están obligando a destruir las familias. Y obligando me refiero a que nos imponen ideologías que lo único que hacen es podrir la mente, el corazón. Y nuestros hijos eso es lo que están aprendiendo. Pero estamos aquí porque vamos a celebrar la Navidad. Y vamos a celebrar que vino aquel que es un Padre eterno. Que es un Padre eterno. Necesitamos escuchar más de esto. Ahora, yo sé que en algún punto de nuestras vidas todos hemos tenido personas, no nada más el Padre, en las que hemos confiado y nos han quedado mal. Nos han fallado. Esto es inevitable. Sin embargo, Jesús promete: yo nunca los dejaré. Nunca. Dijo: yo estaré con ustedes todos los días, no algunos, todos los días hasta el fin del mundo. Y no estoy diciendo que el fin del mundo nos va a dejar. Lo que estoy diciendo es, después va a cambiar el rol, pero Él siempre va a estar con nosotros. ¿Saben que la palabra en hebreo, la palabra Padre, es casi sinónimo de fortaleza? Es una hermosa palabra. Habla de alguien fuerte, de alguien que implica sabiduría, implica conocimiento, implica inteligencia, implica bondad. Es que la idea es que esa imagen de padre que estuviera en el corazón de un niño le llenara de muchas emociones positivas. Que cuando dijera papá, pensara: alguien fuerte, alguien que está conmigo, alguien que es sabio, alguien que me guía. Esa era la idea. Y querían que en una palabra eso se reflejara. ¿Qué es lo que significa tener un Padre eterno? Creo que lo primero es obvio. Cuando habla de eternidad, la palabra eterna habla de algo sin fin, algo que no se va a extinguir, algo que no nos va a dejar. Esa era la idea que quería dejarle a Israel, y esa es la idea de este niño que nació en Belén. Este niño que traería el gobierno sobre sí. Dice: este niño va a ser su padre, y va a ser su padre siempre, bajo cualquier circunstancia. Dice la palabra de Dios que nosotros podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para recibir el oportuno socorro. O sea, quiere decir que Él está abierto a que nos acerquemos a Él. ¿Cuántas personas piensan que Dios es así? Pero es este concepto, ¿me explico? Este concepto erróneo del Padre les hace creer que Dios está con los brazos así, cruzados, con una cara de pocos amigos, diciendo: pues hasta que yo no vea que cambios sustanciales en tu vida, no te puedes acercar. No hay nada más lejos de la realidad. Él dice: tengo los brazos abiertos. Eso es lo que significa la Navidad. Un papá que dice: tengo los brazos abiertos, pero papá, yo sé que me he portado mal. ¿Crees que no lo sé? Bien. Me necesitas a mí. Si yo no estoy pidiendo que te portes bien para que puedas venir, quiero que vengas para que aprendas a portarte bien. Yo te voy a enseñar eso. Mi amor te va a influir. ¿Por qué? Porque además de que es algo que no acaba, algo que aprendemos del Padre eterno es el ejemplo. Es el ejemplo, y eso debería ser real con todos los padres, ¿no es cierto? Se dice que el 90% de lo que aprenden los hijos lo aprenden porque están en cercanía a sus padres, no porque se los dicen. Tú puedes sentar a tu hijo y hablarle y decirle: y tienes que hacer esto y no sé qué, pero no hay nada como el ejemplo, como lo que modelas, lo que ves. No, hijito, confía en Dios. Dios nos está cuidando. Y luego te oye decir: ay, no sé qué vamos a hacer en esta situación tan terrible. Y uno cree que son mensos. Y que van a decir: no, sí, yo también confío. ¿Cómo crees van a confiar? Te están viendo. Van aprendiendo de ti, de mí. Y probablemente sea lo más difícil de ser padres.
Saber que lo que estamos haciendo no los ven 24/7 cuando estamos ahí, claro. Dios quiere que estemos ahí, pero quiere que estemos ahí y que modelemos lo que es la vida en Cristo. Ahora les puedo decir algo aquí en confianza, en familia, al fin que no nos están viendo mucha gente. Ser padre, pero además ser padre al frente de una congregación es una bronca. Porque no solamente tienes que ser ejemplo a tus hijos, sino que tienes que ser ejemplo a una congregación. Y entonces te juzgan a través de tus hijos. Y ven a tus hijos y dicen, no, pues no, que muy bueno. Y la verdad es que si tú te sientas a ver mi vida, sí te vas a decepcionar. Porque me vas a ver un sinfín de fallas. Y qué difícil es, ¿no? Porque tú sí puedes perder la cabeza. Y no me estoy justificando, nomás estoy diciendo para que a veces entendamos la gente que está en el ministerio. O que está en un lugar donde otros lo están viendo. Y a veces juzgamos con mucha facilidad. Pero a ti nadie te ve perder la cabeza y enojarte. Pero a mí sí. Todos ustedes me ven y me han visto. Y me han visto fallar muchas veces. Y esto finalmente es normal. No es que esté bien, esto es normal. Así es la vida en familia. Lo bueno es que el ejemplo que tenemos en Jesús es perfecta. Él no tiene una agenda oculta, Él nunca pierde la paciencia, Él siempre nos está amando de la manera correcta. A veces nos disciplina, pero aun cuando nos disciplina entendemos que son heridas de alguien que nos ama y lo aceptamos como tal. Por eso te animo a que nunca pongas tu fe. Bueno, voy a ser cuidadoso con lo que digo. Iba a decir, nunca pongas tu fe en otro ser humano. No estoy diciendo que no debemos lo que Dios nos pide es que a pesar de nuestras fallas, dependamos unos de otros. Eso es lo increíble. ¿Me entiendes? Pero siempre aprendamos a tener nuestros ojos puestos en Cristo. Yo creo que las personas que empiezan en el Señor es lógico que nos van a ver mucho más. Pero conforme vamos creciendo, vamos aprendiendo. Así como los hijos van creciendo y se van dando cuenta, al principio sus papás son perfectos cuando somos niños, ¿no es cierto? Nuestros papás nunca se podían equivocar. Vamos creciendo y de repente empezamos a darnos cuenta que nuestros papás se equivocan. Por cierto, voy a hablar de esto en el curso para padres de adolescentes que va a empezar en enero. Y es lógico que los papás de repente son vistos de otra manera y tenemos que aprender a lidiar con eso, con nuestros hijos. Pero Jesús, que es nuestro ejemplo, que es nuestro modelo, jamás se equivoca. Bueno, va a ser música de fondo. Y nunca cambia Él. Nunca cambia Él. Podemos poner nuestra fe en Él, porque este Padre eterno no cambia. Siempre estará ahí y siempre será lo que necesitamos como ejemplo y como modelo. Y ahí está su palabra. Otra cosa que siempre será es que será fuerte. Es que Dios, ya lo vimos antes, ¿verdad? La semana pasada, es fuerte. Es un Padre que no flaquea. Es un Padre que le podemos confiar todo el tiempo. Ya pasé los 60 y no me justifico. Sé que físicamente no estoy en las mejores condiciones, pero ya estoy en eso de que me acuerdo cuando. Y me acuerdo cuando comenzaba esta congregación y que podía acostarme a las 4 de la mañana preparando mensajes, estudiando la palabra, levantarme a las 6, irme a trabajar todo el día.
tener el pequeño grupo por la noche, quizás estar con la familia y luego acostarme a dormir un ratito y luego levantarme a las 12, 11 y trabajar otra vez hasta las 2, 3 de la mañana y volverme a levantar. ¿Y saben qué? Honestamente, no había problema. Las aguantaba. Y ya no las aguanto, man. Ya parezco perro sin dueño. Ya a las 8 de la noche ya ando buscando meterme a mi cuarto, ¿no? Pues es que estos padres terrenales vamos perdiendo fortaleza, pero Dios no. ¿Se acuerdan la historia de Juan el Bautista? Cuando Juan el Bautista fue el precursor del Mesías, vino anunciando el reino y diciendo que ya venía el Mesías. Jesús habló de él de una manera extraordinaria. Es más, Jesús dijo: mira, de todos los profetas que han venido antes, Juan el Bautista es el mayor de todos, ¿eh? Jesús decía de eso de él, imagínate. A él lo arrestan y lo meten en prisión. Ahora, Juan el Bautista había dicho claramente a sus seguidores: es necesario que Jesús crezca y que yo disminuya, porque yo no soy el Mesías. Porque el que puede salvarles, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es Él, no yo. Yo nada más vine a enseñarles. Ahí está. Y es apresado y es puesto en prisión. Y después de varios meses de estar en prisión, lógicamente su fe empieza a decaer, creo yo. Y yo creo que es lógico. Y un buen día manda a sus discípulos con Jesús y vayan a preguntarle si Él es el Mesías. ¿Ustedes qué creen que estaba queriendo decir Juan el Bautista? Él ya había tenido revelación desde antes de que Jesús empezara a hacer los milagros de que Él era el Mesías. Es más, había usado esa expresión: ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Wow, esa es una revelación tan profunda para un judío. Eso lo había tenido Juan ya. Pero después de una cantidad de tiempo desanimado, quizás un poco deprimido, estando ahí en prisión, dice: manda a sus discípulos a pregúntale si Él es el Mesías o esperamos a otro. Pero en realidad hay que aprender a leer entre líneas. Y si bien es cierto que hace esa pregunta, yo sé que lo que estaba preguntando era: ¿y no te importa que yo esté aquí refundido en la cárcel y que no me saques? Porque si tú eres el Mesías, ¿por qué no me rescatas? Y no me parece totalmente loco preguntar eso. Y dice, les voy a leer Mateo 11, versos 4 al 6. Cuando vienen y le preguntan eso a Jesús, Jesús no le dice sí o no, les dice así: vayan y cuéntenle a Juan lo que están viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncian las buenas nuevas. Dichoso el que no tropieza por causa mía. Ahora, yo siempre me sentí muy intrigado por esta respuesta, pero ahora lo entiendo mejor. En realidad, Jesús, que habló tanto de este hombre, le está diciendo: Juan, tenemos nuestros tiempos y tú, no ha habido nadie como tú y has hecho una labor extraordinaria. Tú sabes lo que implica el Mesías. Tú sabes que estas señales son suficientes para convencer a cualquiera de que el reino de Dios se ha acercado, de que yo soy ese Mesías prometido. Yo no sé cuál sea tu suerte, Juan, pero tú no estás fuera del plan. Regocíjate de que has sido parte de todo este proceso.
más adelante Jesús le dice a todos los que estaban ahí, y no olvidemos los contextos, en la Biblia los contextos son muy importantes, ¿a quién está hablando? Y después de contestarle esto a los discípulos de Juan, le dice a la gente que estaba ahí, versos 28 al 30, les dice: vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Y si Juan no lo entendió con lo que le dijo antes, ahora lo puede entender mejor. No todas las circunstancias, Juan, son lo que quisiéramos. A veces son muy, muy difíciles, pero dámelo a mí. Pon tu carga, tráelo a mí. Yo soy fuerte, yo puedo llevarlo. Yo sé que tú lo estás sufriendo, y sabes, un padre es aquel que te dice: tráelo conmigo. Y nuestro Padre eterno dice: miren, yo soy fuerte, lo pueden traer a mí, yo estoy con ustedes. ¿Crees que puedes hacerlo? Tú no necesitas ser todo fuerte, porque Jesús ya lo es. No estoy diciendo que tenemos que ser unos debiluchos. Lo que estoy diciendo es: ¿a poco no nos dicen es que tú tienes que aprender a llevarlo todo? Tú no necesitas ser lo máximo, porque ya tenemos quién es lo máximo de todo. Tú no necesitas decir: me aguanto, nada más, me la aguanto yo solito. Porque ¿sabes qué? Porque Jesús está dispuesto, es capaz, y te está diciendo: déjame llevar la carga, déjame llevarla a mí. Confía, Juan. ¿Tú crees que sacarte de la cárcel eso resuelve todo? No digo que no sería hermoso, pero ese no es el punto. El punto es que descanses en mí. Y tal vez muchos están en situaciones donde de repente dicen: es que no veo que se resuelva como yo quisiera que se resolviera. Y Jesús dice: pero eso no quiere decir que te he dejado. Tráeme la carga, déjamela a mí, ríndete, deja que mi fuerza sea tu fuerza, dice el Señor. Y esto nos lleva a lo último, que no puedo dejar de decirlo. Si Él es Padre y Él es ahora nuestro Padre, quiere decir que nosotros hoy tenemos nueva vida. Porque todos nosotros hemos tenido un padre terrenal, todos. Y nos ha ido bien, regular o mal o lo que sea. Ya hoy no importa eso. Si nosotros podemos entender que tenemos un padre eterno, un Padre perfecto, un Padre que hoy, o que tal vez ya tiene tiempo, pero nos ha dado una nueva vida. De eso se trata conocer a Cristo, tener esa nueva vida. De eso trata la Navidad, de entender que celebramos la nueva vida que está abierta a todo aquel que cree. ¿Recuerdan Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo único. Eso es la Navidad. Porque nos amó, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dice: Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. No es verdad. Dice: sino a salvarlo por medio de Él. Dice: el que cree no es condenado, pero el que no cree ya es condenado, pero no por Dios, sino por no haber creído en el Hijo unigénito de Dios. O sea, dice: yo ya les proveí, ahí está, los amo. Pero si tú te mantienes alejado de eso, ¿qué puedo hacer yo? Pero creo que más importante aún, Juan 1:12, cuando dice: mas a cuantos lo recibieron, ¿a quién? A Jesús.
a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Que por cierto, porque decimos es que todos son hijos de Dios. No, no todo el mundo es hijo de Dios. A los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Pero fíjense lo que dice. Dice, estos no nacen de sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Este Padre eterno nos engendra como hijos suyos. Este niño que vino al mundo vino a decirnos: yo les voy a dar una nueva vida. No importa qué familia, qué condiciones tengas, eso no importa, esto es parejo. El que venga a mí, el que ponga su fe en mí, yo lo engendro en el Espíritu y le doy nueva vida en Cristo Jesús. Sí, es, denle un aplauso al Señor. Te adoramos, Señor. Te adoramos a ti. Nuestro Padre eterno viene a darnos vida eterna, la misma de Él. Dice, es para ti. Todos los padres humanos podemos hacer regular, podemos fallar, pero Él es perfecto. Él es amoroso. Él es fuerte. La Navidad es para animarnos a tomar tiempo y meditar en esto. Durante esta temporada, a pesar de la pandemia, sé que muchos van a estar viendo a otros. ¿Cuál crees que es el mejor regalo que pudieras darles? Honestamente, tal vez ellos no lo saben, pero gran cantidad de ellos no tienen una buena idea de un padre, y les haría maravillosamente felices que pudieran saber que tienen un padre con estas características y que quiere darles una nueva vida, y que en esta Navidad Cristo no solamente nazca ahí en la historia para nosotros, sino que nazca en el corazón de miles de personas, como ha nacido en el nuestro. Amén. Vamos a terminar orando. Padre, gracias. Gracias porque te podemos llamar Padre. Yo sé que en nuestras experiencias personales tenemos diferentes ideas sobre la paternidad, pero tú nos has mostrado que sea cual sea, tú cubres todas esas faltas, todo eso que a nosotros nos ha faltado, porque tú viniste a este mundo a salvarnos, a rescatarnos. Señor, gracias por nuestros padres terrenales. No estaremos aquí si no fuera por un Padre terrenal. Gracias, Dios, por los padres que nos han dado buenos ejemplos y buenos modelos, y los amamos y los honramos. Pero sea cual sea la condición, Señor, en esta mañana te damos gracias a ti, Padre eterno. Gracias por la vida nueva que nos has traído a través de Jesucristo, tu Hijo, mediante el cual hoy podemos descansar, mediante el cual hoy podemos tener el consejo apropiado, mediante el cual hoy podemos sentirnos protegidos y podemos sentir su fortaleza. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Habla el corazón de cada uno de mis hermanos, cada persona que nos está viendo, donde quiera que esté, que hoy pueda formar con más claridad esa idea de Padre en su corazón al verte a ti, Jesús. Te celebramos y te esperamos con un gran anhelo, en el nombre de Jesús. Amén.